Buenas gente, soy Miguel Ángel, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy analizaremos las empresas que más subieron y más bajaron en la última sesión del IBEX 35. Para ello, vamos a los gráficos. Bien, ya estamos aquí. La primera empresa que vamos a analizar es IAG, sector aeronáutico. ¿Qué podemos ver? Bueno, vimos que aquí se materializó la divergencia existente en el MACD, perdón. Vemos cómo el precio bajaba mientras el indicador subía y a partir de ese momento subió aproximadamente un 125%, un montón. Pero bueno, una vez se materializa la divergencia, encuentra una zona de resistencia cercana a la media y ahora lo que ha sucedido es un rebote a niveles FIBO de momento. La vela del viernes es de cierto optimismo, es decir, porque es una vela envolvente al día anterior. Sin embargo, se encuentra con cierta resistencia en el cierre del miércoles. El lunes es bastante importante para ver si esta tendencia, si esta corrección aquí es una corrección a niveles Fibonacci para seguir subiendo y activar, digamos, un segundo impulso, el cual nos daría objetivo. Vamos a mover este impulso, suponiendo que la sesión del viernes fue la más baja, nos daría un objetivo hasta 5,022, o por el contrario, sigue bajando y pierde los niveles Fibonacci y activa un segundo, en este caso bajista, porque esta, si no recuerdo mal, era la corrección al 38.2 aproximadamente. A ver, justo, al pic. Entonces activaría un segundo bajista a niveles prácticamente de negativo, es decir, como el que hice. Entonces sería muy negativo que perdiese los mínimos de mayo. Vamos a ser optimistas, porque parece que todo va un poquito mejor ahora con el... van a remover el lockdown y tal. Parece que vaya a mejorar el mercado un poco. Sin embargo, yo espero una corrección similar a esta, es decir, que pierda ligeramente el 61.8 y lo recupere para mejorar bastante, para mostrar bastante mejoría. Poco más que decir, a esperar al lunes. El lunes va a ser decisivo, tanto la bolsa española como la bolsa americana y el resto de bolsas diría que también. Así que IAG a vigilar, dependiendo de lo que haga el lunes, podría interesar entrar en largo. Seguimos con ArcelorMittal. Básicamente, misma situación que IAG. Sin embargo, en este no se materializó la divergencia porque no existía tal. Simplemente el precio estaba subiendo en esta zona de aquí. Hizo una corrección. Y digamos que tiene activado un segundo alcista. Sería este que tenemos aquí marcado. Es decir, este hubiera sido el primero. Lo cumple prácticamente al PIB el lunes pasado. Pero dejó una vela de estrella del amanecer, perdón, del atardecer, que justo tras la confirmación indica bastante debilidad y un posible cambio de tendencia, que es lo que sucedió, corrigiendo aproximadamente desde máximo a mínimo un 20%. Entonces, lo mismo que con IAG, ha tocado niveles FIBO de momento de toda esta subida. Si sigue cayendo, en este tenemos cierto margen porque tenemos un mínimo más anterior, entonces podemos considerar todo esto como un primer impulso. Se anularía el segundo, obviamente, si pierde niveles del 61.8 con bastante fuerza. Y le podríamos permitir un poquito más de caída hacia niveles de 7,92, 93 más o menos, que es esta zona que marco aquí en naranja. Entonces, si pierde los niveles de 8,68, sería niveles de 8,22 más o menos, que sería una zona interesante por resistencia, por soportes como este de aquí. Es decir, nos daría un punto de entrada bastante interesante, porque activaría una especie de... no activaría, sino formaría una especie de doble suelo, que si no sabe lo que es un doble suelo os lo dejo por aquí en el curso de bolsa, y nos daría pie a buscar otra vez una entrada en largo hacia valores ya de 10, 12. Bien, seguimos con Almiral, que fue noticia porque entró en el IBEX 35, o va a entrar de aquí poco, por Mediaset, por Telecinco. Bueno, básicamente, ¿qué podemos ver? Pues poco, es decir, en el largo plazo, pues mucha oscilación. Sí que tuvo aquí una especie de... es decir, tiene, digamos, los máximos en la zona de 17,63 a 18,3. Es decir, esa zona va a ser de mucha resistencia en el caso de que intente un rebote a dichos máximos. Y bueno, ¿qué podemos ver? Pues poco más, aparte de que el viernes dejó una vela bastante interesante, con una sombra un poco alargada por arriba, pero nada preocupante. A ver, vamos a ajustar los precios. Y bueno, ¿qué viene? Pues hizo aquí un primer impulso. Vamos a ver si esto se considera como un segundo.
A ver si podríamos decir que esto fue un segundo, mejor dicho. Cumplido prácticamente al pip, es decir, lo cumplió en la resistencia y a partir de ahí hacia abajo esta vela es muy negativa. El mismo día que cumple el impulso se producen un montón de ventas tras una subida y un rechazo de la media. Esto indica cierta debilidad. Entonces vamos a ver, de momento rompió estos niveles del 61.8, por tanto esto no se puede considerar ya un tercero. Hacia arriba no se va a considerar. Y ahora ha corregido a niveles, digamos, del 38.2 de toda esta bajada. Lo estoy haciendo mal, perdón. De la bajada es esta. A niveles del 61.8, entonces perder niveles del 14 de mayo activaría un segundo bajista e indicaría mucha debilidad hacia 9.67. De momento esperar, aunque la vela del viernes muestra cierto optimismo, entonces si rompe hacia arriba podríamos intentar buscar compras tras una ruptura de la media, un retesteo y de nuevo romper hacia arriba. Esta estructura será ideal para intentar buscar en largos, ya que una vez superado este nivel de aquí, de los 13.75, prácticamente no tendrías ninguna otra resistencia porque la única que está es esta resistencia zonal, que más o menos está en el mismo nivel que esta, entonces yo creo que superaría las dos a la vez. Luego ya solo quedaría estos niveles de aquí, de este máximo local en enero, y la única resistencia que nos quedaría ya serían los máximos anteriores, es decir, los máximos de septiembre, noviembre, julio y noviembre otra vez, 2018 y 2019 respectivamente. Entonces ya una vez superamos estas resistencias y esta que tampoco es muy importante, no le cueste mucho, ya iría a atacar valores de máximos anteriores. Bien, seguimos con Fluidra. Fluidra subió un 2,18 el viernes, corrigiendo parte de la caída del jueves. El jueves fue una vela con mucha inercia, es decir, una vela de aceleración, y que por suerte no penetró la media, es decir, se quedó respetando la media. Y de momento, pues bastante indecisión. Lo mismo, el lunes será clave para ver si se materializa, digamos, la tendencia bajista, esta tendencia, y no es una corrección, sino que es una tendencia bajista. Y niveles a vigilar, pues vamos a ver un poquito, vamos a quitar un poquito de zoom. Vamos a ajustar el Fibonacci aquí. Niveles a vigilar, pues si suponemos que todo esto es un primer impulso, pues zona de 9.51 podría ser interesante para buscar largos si corrige más. Si pierde la media, me refiero, es decir, si no pierde la media, habría que considerar esto como un impulso de aquí. Es decir, si aguanta en la media 61.8, 10,81, podría ser interesante si deja algún patrón de cambio, como podría ser un martillo invertido o una pauta de martillo también. Cualquiera de las dos sería interesante para poder entrar tras una confirmación. Entonces, este nivel de aquí es bastante interesante, del 10,80. Sin embargo, si lo pierde y no respeta la media, podríamos ya ir a buscar valores un poco más abajo, en los 10,06 o en los 9,51, niveles FIBO de toda esta subida. Perdiendo de estos, mostraría mucha debilidad, ya que probablemente iría a niveles más abajo, porque podría activar un segundo bajista, aunque creo que ya no podría activarlo porque esto supera el 61.8, correcto. Ya no se activaría nada, entonces le pediríamos que se estructure. Si pierde estos niveles, muestra mucha debilidad, y aunque no activaría un segundo bajista, mostraría mucha debilidad en el valor y no sería recomendable para largos, sino más bien para cortos. Seguimos con Inmobiliarias Colonial. Bueno, poco que decir. Es decir, tiene una resistencia aquí bastante poderosa en los 9,85 y ahora mismo se está estructurando tras una caída, tras la caída anterior. Está consolidando en forma de triángulo ascendente. Esto indica que posiblemente tenga más probabilidad de romper hacia arriba que hacia abajo. Se ha topado ya varias veces con la misma resistencia zonal de los 9.13 más o menos, 9.13, 9.04. Y bueno, pues de momento vamos a ver si respeta esta zona. Es decir, yo el lunes esperaría que cayese un poquito más, hacia niveles de 7.61 aproximadamente, 7.60, 7.61, y por aquí se reestructurase e intentara volver a atacar estos máximos. Y si suponemos que la media también sigue bajando y tal, pues una zona de por aquí, de julio tal, que pueda volver a atacar la media e intentar superar el máximo anterior, que sería el 9.85, mostrando mucha mejoría. Vamos a ver si tendría activado algún nivel Fibonacci interesante. Sí, pese a que aquí corrigió un poquito en exceso, es decir, corrigió un poquito más del 61.8, tampoco lo corrigió con mucha fuerza y es una zona de consolidación. Entonces, superación de 9.85 allanaría el camino para ir a atacar máximos anteriores y más específicamente iría por un objetivo de 10,83,6.
Entonces, de momento vamos a esperar porque parece que está en un patrón de consolidación de un triángulo ascendente. Lo mismo, si no sabéis lo que es, os lo dejo por aquí en el curso de bolsa del chartismo, donde explicamos cada una de estas figuras y cómo utilizarlas. Entonces, de momento esperar, seguramente irá a atacar estos niveles de aquí, o si se da la vuelta justo ahora, mostraría bastante fortaleza. A ver. Porque al no llegar a la parte inferior del triángulo indica que hay más tendencia de compradores y podría romper incluso antes. Sin embargo, lo que yo le pediría a lo que viene a ser este valor de inmobiliarias coloniales es que hiciese un patrón de zigzag, rellenase un poquito más el triángulo y por aquí, que cuando la media más o menos ya estará dentro del triángulo, rompa la media, a lo mejor haga un pequeño apoyo en ella y luego hacia arriba. Pero bueno, todo esto es intentar predecir el futuro y aquí estamos analizando los gráficos que vienen a ser los datos del pasado. Bien, nos movemos a la siguiente acción, Repsol. Bien, Repsol es bastante interesante, tiene activado lo que Inmobiliaria Colonial está empezando a formar, el triángulo este ascendente. Sin embargo, las últimas sesiones mostraron bastante debilidad. Perder niveles de 8.35, a ver, un poquito más exacto, niveles de mínimo de esta vela, a ver si me lo quiere decir, de 8.35.2, prácticamente anularía este triángulo, esta formación de triángulo, la cual se rompió un poco bastante tarde. Entonces sería preocupante perder niveles de 8.35.2 y perder niveles de 8.16.8 lo anula completamente, ya que es el mínimo anterior. Esto no se puede considerar un mínimo como tal, simplemente una pequeña corrección de esta subida, pero perder estos niveles sí que anularía el triángulo y ya anularía este objetivo que tenía activado hacia los... déjame ver, no me deja verlo, hacia los 12.19, aquí. Así que de momento a esperar, pero no tiene muy buena pinta de cumplir ese triángulo. Ya veremos el lunes qué hace. Y nos quedan 3 para ver las que subieron. FCC subió un 1,16%. Básicamente esta pues no tiene mucha cosa que decir. Es decir, vemos que está en una zona de consolidación. Tras cumplir, digamos, un primero bastante largo, podemos conseguir hasta un segundo, ¿vale? Pero asumiendo que todo esto es un primero, ha corregido niveles Fibonacci del 38, yo esperaría un poco más de corrección antes de intentar hacer nada. Entonces niveles de 7,85 serían bastante interesantes para poder posicionarte en largo. Sin embargo, vemos que la media ya ha actuado como resistencia una vez, entonces posible que muestre bastante debilidad. Incluso si pierde valores como el 7,24, mostraría mucha debilidad porque activaría, digamos, un segundo bajista bastante interesante. Vale, vamos a seguir con Telefónica y luego acabaremos con BBVA, las empresas que subieron. Telefónica, bueno, pues como todo el IBEX. Después de un buen rally, una buena subida, ha corregido, y ha corregido bastante, ha corregido pues aproximadamente un 20%. No, está corregiendo un poquito menos, un 10%. Y está empezando a tocar niveles Fibonacci de la última subida. Pues yo le pediría un poquito más para poder entrar en valores como este, porque la media la tiene muy cerca, entonces le tenemos que dar cierto margen al precio. Y lo que le pediría yo es que perdiese, digamos, el nivel de 61.8, lo volviese a recuperar y para arriba. Poder posicionarnos por aquí con un patrón de velas interesante e intentar atacar la media, y si la supera, pues bueno, ya no tenemos ninguna otra resistencia que nos impida llegar a máximos previos a toda esta caída. Y después de esto ya, pues si muestra mejoría, ir a atacar valores anteriores. Sin embargo, este valor, como vemos, en el largo plazo, desde prácticamente 2015, es un valor bajista. Entonces, sí, para cazar algún rebote, para largo plazo, pues no es muy recomendable valores más fuertes. Y hablando de valores fuertes, este no sería el caso, que es BBVA, es decir, muestra la misma tendencia de fondo en el largo plazo, incluso desde antes, desde 2007, desde la crisis de Lehman Brothers, muestra tendencia bajista y bueno, pues ahora no iba a ser menos. Muestra que tiene aquí, bueno, una resistencia bastante interesante, un doble, triple, cuádruple, quíntuple suelo, desde prácticamente niveles desde marzo hasta niveles de mayo, estuvo encerrado en ese rango, que pareció romper el 4 de junio, sin embargo rechazó la media y vuelta hacia abajo. Niveles interesantes de compra, bueno, pues supimos que esto es un primer impulso y ahora intenta corregir, pues corregiría a niveles de 2,89. Perdiendo estos niveles sería muy probable que fuésemos a visitar niveles de soporte, es decir, como podrían ser los 2,40 y 7. Entonces a vigilar, si no pierde estos niveles podríamos ser positivos con el valor. Si pierde estos niveles
vamos a ser neutros, les acompañamos hasta aquí y perdiendo estos valores ya sería muy negativo porque aquí ya ha recuperado parte de toda la caída, es decir, prácticamente el 50, 38, entre el 38,2 y el 50%, es decir, ya sería válido para asumir que si pierde niveles considerablemente, es decir, no simplemente tocar, es decir, una simple vela o una mecha toque el nivel y lo rompa un poquito, no, es decir, yo estoy pidiendo una vela aceleración, una vela roja para romper estos niveles porque aquí tocó muchas veces, entonces una resistencia muy fuerte, activaría un segundo bajista hacia valores prácticamente de 1 euro. Vamos a ser positivos, vamos a asumir que no pierde este nivel y si lo pierde que se va a quedar en una zona entre los 2,50 y los 2,40. No va a perder esos valores, ¿vale? Vamos a ser positivos con el valor mientras no pierda primero 2,89 y si los pierde que no pierda 2,40. Vamos ahora a pasar a los valores que más cayeron el viernes. Empezamos por Zardoya. Bueno, pues Zardoya básicamente lo que podemos ver aquí es que tras un primer impulso, corrección y cumplirlo prácticamente al tick, a ver si lo dibujamos bien. Bueno, no lo tiene cumplido. A ver si lo dibujamos bien, asegurarnos al principio. No sea que se me vaya. A ver, desde aquí. 161, pues si no lo cumplió le quedó poco. A ver cuándo cerró esta vela. No, le quedó un céntimo. Le quedó un centimito para cumplirlo. Igualmente yo lo considero como cumplido. Ha corregido. Porque lo que decimos, es decir, el último céntimo, el último duro para los demás. Cuando ha llegado aquí ya 2 veces, esto es una especie de doble techo. Más vale salirse porque ha cumplido el objetivo y muestra cierta debilidad, sobre todo al rechazar la media con esta vela aquí. Si no te saliste aquí al cumplir o prácticamente cumplir el objetivo, había que salirse aquí. Cuando rompe la vela la resistencia, el soporte, la media con bastante decisión. Y bueno, pues caídas. Y mientras no pierda estos niveles, podemos intentar ser positivos e ir a buscar, digamos, un segundo alcista. Un segundo alcista hasta hacia 6,88. De momento, esta vela no muestra demasiado optimismo en este valor. Mostraría que posiblemente vayamos a atacar valores más bajos, así que vamos a poner el FIBO, considerando todo esto un impulso, y le vamos a dar de margen hasta los 5,97. Si pierde los 5,97, posibilidad de ir a revisitar mínimos. Es decir, si pierde esta zona de aquí, muy probablemente vaya a buscar mínimos niveles de, vamos a poner aquí la resistencia, soporte, de 5,57. Seguimos, Inditex, sorprendentemente bajó un 1,53 el viernes, aunque la vela que dejó es de bastante indecisión, entonces lo que haga el lunes va a ser bastante interesante y bastante importante. ¿Qué podemos ver? Bueno, se encuentra enfrascada en un rango lateral y además tiene una especie de doble suelo medio activado. Por aquí, en esta vela de aquí, se rompió el máximo anterior. Sin embargo, vemos que está formando también una especie de canal. De momento, no vamos a decir que esto es un doble techo activado. Tenemos que pedirle que rompa de nuevo la media para poder entrar. Y, bueno, pues si asumimos que todo esto es un primer impulso, es decir, desde marzo hasta el 5 de junio, todo un impulso de subida, la corrección que esperamos, si ya lo dibujo bien, por esto lo dibujé el día anterior, si dibujamos el impulso, esperamos una corrección a niveles Fibonacci, es decir, de 50 y 61,8, que sería casualmente la zona donde se encuentra la base del canal. Entonces es muy probable que vaya a visitar dichos niveles, es decir, se esperan un poco más de caídas, aunque si no sucede eso, es decir, si no sucede esta hipótesis de vamos a visitar la base del canal y el valor muestra mucha fortaleza, podríamos asumir que esto es prácticamente un impulso, corrige a niveles del 50, 61,8 y de aquí se estructura alcista con un segundo impulso rompiendo el canal y yendo a atacar valores prácticamente de máximos anteriores, es decir, de 29,96, prácticamente 30 euros. Dos escenarios, uno va a atacar la base del canal que correspondería con toda la subida esta, es decir, con un 61,8 de toda la subida, y luego podrá reestructurarse aquí para ir de nuevo a atacar la parte alta del canal habiendo superado previamente la media, porque la media aquí ya está entrando dentro del canal, entonces no tiene como resistencia las dos cosas a la vez, simplemente tendría una, supera la media, dos, supera la resistencia del canal y hacia arriba. Yo veo más probable la de va a visitar la parte baja del canal, aunque los dos escenarios son bastante probables, ya veremos. Y bueno, si pierde, digamos, la base del canal,
probabilidad de visitar mínimos muy alta, aunque este escenario es menos probable. Seguimos con Ebro Foods. También se encuentra enfrascado en un canal, en este caso en vez de ser un canal lateral es un canal ascendente y bueno, pues muestra bastante más fortaleza que lo que viene a ser el IBEX en general. Prácticamente una vuelta nube, se quedó cerquita, se quedó como con la resistencia en los máximos anteriores, se quedó un poco por debajo. Corrección a niveles Fibonacci más o menos, vamos a comprobar si eran Fibonacci o no. Sí, del 38,2 más o menos, incluso si sumes esto como un primero y esto como un segundo, tocó el 61,8 en varias ocasiones y a partir de aquí está consolidando en una especie de canal ascendente. Superación del máximo anterior, que vendrían a ser los 19,86, allá en el camino, no solo a superar máximos, sino que activaría un segundo alcista hacia los 20,97. De momento está consolidando, así que vamos a darle cierto margen. Vamos a darle cierto tiempo que supere la media, aunque esta vela de aquí del viernes no es muy optimista. Entonces, en el caso de perder este nivel, activaría, digamos, la definición del canal. Es decir, si se rompe un canal, ya sea por arriba o por abajo, se proyecta a la altura del mismo como objetivo en la dirección de la ruptura. Activaría un objetivo hacia, vamos a ver, una caída de un 6% aproximadamente, 17,28, anulando, digamos, el segundo impulso alcista, pero nos permitiría trazar un Fibonacci de toda la subida y justamente la ruptura hacia abajo del canal proyectaría hacia un nivel del 61,8 de toda la subida. Y si aquí se estructura sería un muy buen punto de compra, asumiendo que somos positivos con el valor, para volver a atacar máximos, hacia niveles de 21,51. Entonces vamos a darle cierto margen. Ambas opciones, hacia arriba y hacia abajo, son interesantes. Hacia arriba vamos a atacar directamente máximos, hacia abajo le damos cierto tiempo al precio a que se reestructure a niveles Fibonacci de toda la subida y empezar a, digamos, a crecer hacia un segundo impulso de Fibonacci mayor. Nos quedan 3 para ir, que es Grifols, ACS y Bankia. Bueno, también vamos a ver Celnex. Vamos a ver Grifols. Básicamente, bueno, pues se encuentra una especie de aquí de doble suelo, perdón, es decir, un soporte aquí y otro soporte aquí y un máximo intermedio. De momento nada más, es decir, de toda la subida se ha quedado en el 61,8 con un buen soporte aquí. Está consolidando, a veremos qué hace. Es decir, si superación de la zona de la media, es decir, superación del 38,2, mejoraría bastante y añadiría el camino hacia los máximos anteriores y luego, bueno, de aquí a alcanzar los máximos totales no hay mucho. Valor interesante, Grifols, a vigilar. Y no es mala zona de compra, es decir, no te da un mal beneficio. Es decir, si rompe, a ver, control Z, en caso de superar el máximo anterior, activaría el doble suelo. Y no sería una mala zona de entrada, porque entramos prácticamente en la zona, en la Golden Zone, que sería entre el 50 y el 61,8. Y el stop nos los daría bastante ajustado. Nos daría un stop en 26,50, habiendo entrado en 29,20. Y ya iríamos directamente a atacar primero el objetivo del rectángulo, del doble suelo, y luego ya atacar máximos con la superación del 38,2. Bien, seguimos con ACS. ACS, bueno, pues subió bastante después de toda la caída. Aquí tenemos, esto es una tendencia al bajista, una especie de, podríamos formar algún triángulo en el caso de que corrija por aquí y luego se encuentre enfrascada. Esto es una hipótesis simplemente. Soportes en el 11,2. Soporte intermedio en los, vamos a ver un poquito más exactos. No quiere. 19,71, perdón. Y bueno, ahora tras superar, digamos, esto parece un primero y esto un segundo, pero tampoco se considera un segundo porque esto creo que no corrigió tanto. Suponemos todo esto un primero. Le esperan correcciones aproximadamente mínimo hasta 21,28. Y será interesante que corrigiese un poquito más ACS hacia valores del 50% del 61,8. Y aquí se reestructurase y fuese a atacar la media primero y luego ya los máximos anteriores. De momento a vigilar, como todo el IBEX, esperar a ver lo que hace el lunes porque va a ser una jornada bastante interesante. Seguimos con Bankia, luego finalizaremos con Celnex. Bankia, bueno, como el sector bancario, subió muchísimo. Tiene activada esta cuña descendente que también tenía cierta parte de divergencia. Entonces no la cumplió todavía. Santander creo que sí que la cumplió. Bankia todavía muestra más debilidad que Santander. Tiene la cuña activada un 35%. Entonces, si
retestea, digamos, la resistencia, la resistencia pasada, el soporte actual, puede ser un buen momento para intentar buscar largos aquí e ir a cazar la media, es decir, simplemente la media, es decir, no vamos a mostrar más fortaleza que eso, vamos a ir a cazar el rebote, como mucho, y poco más, es decir, vamos a mirar niveles Fibonacci a ver si hay alguna zona de peligro, sí, mira, más o menos la zona que he marcado aquí sería una zona del 61.8 toda esta, y podríamos, en el caso de que se cumpliese dicha hipótesis, dicho retesteo de los soportes, ir a atacar la media, porque nos activaría un segundo, hacia valores de 1,1358. Más o menos valores similares a lo que nos da esta cuña descendente. Entonces, hipótesis actual, que siga cayendo un poco más, se frene por aquí, incluso que pierda el soporte y lo recupere, se reestructure y poder buscar largos en esta zona hasta la media. Es decir, no mucho más. Incluso este objetivo lo vería un poco complicado, a lo mejor pincha la media, cumple el objetivo y de aquí hacia abajo. Poco más con Bankia. Es decir, el sector bancario bastante débil, pero es bueno para poder cazar rebotes. Pero la cosa es que son bastante arriesgados porque los márgenes que te piden son bastante holgados. Es decir, te pide una caída de un 10-11%, suponiendo que retestea el soporte. Entonces te da un 10 a más o menos a 3, es decir, te da un 1 a 3 que no está mal. La cosa es que hay que gestionar el riesgo bastante bien en este tipo de valores. Y finalizamos con Celnex. Bueno, luego veremos también Dia, que me la pidieron por Instagram, os lo dejo por aquí, por si queréis seguirme. Bueno, seguimos con Celnex, vuelta en V, superación de máximos anteriores, muy fuerte. Tras toda esta subida está consolidando. De momento en el segundo alcista que cumplió al PIB prácticamente, ha creado una especie de doble suelo, 1 y 2. Esta aquí también podemos considerar un doble suelo, aunque un poco más forzado. Esto sería en intradía, esta vela de aquí, porque básicamente no es una caída como tal, pero es en un gráfico horario. Esto se vería como un doble suelo, perdón, como una subida, una bajada y luego una subida. Esto es un doble suelo que tiene activado, no lo tiene cumplido de momento, y aquí tiene una especie también de doble suelo entre este y este valor de aquí, con máximo aquí. Entonces, superación de 53,42 mejoraría mucho. Además, parece que está formando entre todos estos mínimos que entre doble suelo y están un poquito crecientes, digamos. Es un poco creciente, está formando una especie de triángulo simétrico, lo cual nos podría dar una entrada un poquito mejor que el doble suelo. Ya que el doble suelo nos dice que entramos por aquí, el triángulo nos puede dar la entrada por aquí y luego ir a aprovechar toda la subida. Valor bastante fuerte. Está corrigiendo, a ver si corrija valores del 50% más o menos, vuelve a tocar resistencias, soportes. Y a partir de aquí se reestructura, puede que vaya con la media inclusive, a lo mejor cae un poquito más, anula esta estructura de dobles suelos, va a tocar el valor de 61.8 y a partir de aquí se reestructura hacia el alza. Si perdiese valores del 61.8, bueno, pues tiene mucho más margen aún de caída, hacia valores de 41,08, 43,46, que sería de toda la subida. Vamos a darle cierto margen, vamos a darle cierta credibilidad a este valor, bastante fuerte en comparación con el IBEX, y vamos a permitirle primero que soporte aquí, y si pierde este soporte, bueno, pues que se vaya hacia valores de 61,8, es decir, de 44,94. Y acabamos con Dia, que me la pidieron por Instagram. Vamos a ver Dia. Bueno, pues valor en el largo plazo bajista. Se puede utilizar para cazar algún rebote, es decir, en esa parte de tu cartera que tienes de acciones de, vamos a llamarle penny stocks, es decir, o acciones de centavos, como se llaman en Estados Unidos, es decir, de muy baja evaluación, donde un cambio en pocas unidades, es decir, en 1 o 2 céntimos es un 10 o un 15% del valor total, lo cual nos puede dar márgenes muy altos, tanto para subir como para bajar, son muy arriesgadas. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, pues tiene un doble techo aquí bastante claro. Vamos a dibujar un rectángulo. Tiene aquí una especie de doble techo. Vamos a dibujarlo bien. En las zonas que estoy marcando aquí, en estas resistencias. Y de hecho lo tiene activado. De momento está corrigiendo por encima del mismo. Y bueno, pues si asumimos que va a cumplir este doble techo, iría a buscar valores de, vamos a ser un poco generoso y vamos a simplemente darle de aquí a aquí. Una caída de un 20% desde la media. Iría a buscar valores de 0,083 euros. Los cuales, si no recuerdo mal, antes he trazado un Fibonacci que no sé por qué nos ha guardado, corresponderían más o menos con el 61.8 de toda la subida. Siendo positivos, cumple el doble suelo el doble techo este, se reestructura por aquí
Y aquí podríamos intentar buscar alguna compra siempre y cuando nos dé un ratio riesgo-beneficio muy alto. Entonces le pediríamos que la media cayese bastante, la media fuese soporte en algún momento y por aquí poder entrar, soportándonos con la media. De momento un valor peligroso, muy volátil, y de momento no está estructurado para nada, simplemente está estructurado hacia la baja, pero al tener la media como soporte de momento tampoco es una buena opción para buscar cortos. Así que de momento a esperar a ver qué hace. Si rompe esto hacia abajo nos daría cierta cancha, cierta libertad para calzarle algún corto a este valor, ya que probablemente iría a cumplir esta especie de doble techo, aunque no es muy de libro, pero es un doble techo básicamente. Iría a buscar valores del 61.8 de toda la subida. Ya a partir de aquí ya cambiaríamos digamos el mindset del chip de bajistas a posiblemente alcistas, siempre y cuando se reestructure. Y con todo esto acabamos el análisis del IBEX 35, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjame un comentario, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.